El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Decir perdón a una persona, concederle a una persona de palabra, pues es muy fácil, pero otorgar realmente un perdón sincero lleva un proceso un poco más ajustado que requiere más trabajo. Bueno, y de niños siempre en los hogares se enseña que hay que perdonar al otro y bueno, eso es de lo más positivo que puede haber dentro de la crianza, porque realmente no solamente es por la consideración al que se ha equivocado, sino con nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos un proceso bien gestionado, entendiendo que realmente estoy listo para decir sí perdono, porque es que a veces el otro presiona, me perdona y tiene que uno decir que sí inmediatamente, pues obviamente que hay ahí una presión y así no funciona. Se vale que el otro pida perdón y yo decirle no estoy lista todavía para perdonar. Tenemos que hablar más adelante y le queda la tarea del que lastimó, tiene que volver a preguntar. O yo diría, cuando esté lista también te puedo avisar y podemos hablar y eso se debe presentar, porque de lo contrario eso no produce la paz que realmente requiere nuestra vida emocional. Cuando lo logramos entonces viene la paz, viene la satisfacción y viene un estado de ánimo de logro bastante importante. Bueno, y aprender a perdonar lleva un proceso importante, es decir, que no es tan fácil, sino que de por medio debe haber el sentimiento de la sinceridad para que yo pueda decir perdono o recibo y acepto el perdón del otro. Y lo primero es la comprensión, es entender realmente qué fue lo que me dañó, qué fue lo que me hizo daño, qué fue lo que me causó tanto dolor que yo me siento ofendido, lastimado o agredido. Y o comprender también que yo dañé a otro, o sea, qué pasó realmente para poder hablar del asunto, para poder explicar, para poder configurar la primera idea, que es entender lo que pasó. El segundo tiene que ver con la humildad. ¿Y por qué? Porque yo tengo que despojarme de mi grandeza, de mi superioridad, de todos esos sentimientos de orgullo que no me ayudan a procesar realmente esa primera idea que ya tengo, que fue lastimar al otro. Si yo no me despojo de eso, no voy a ser sincera en el momento de la conversación y con las palabras que yo lo voy a manejar. El tercero es la generosidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando perdonamos a alguien, digamos, no esperamos nada a cambio. Es un proceso donde yo no tengo que esperar más que la conducta cambie, no que me van a entregar nada. Y por eso se despoja uno de todo materialismo y queda el sentimiento de la pura y mera sinceridad. Y el último está relacionado con el amor. ¿Y por qué el amor? Porque es que recordemos que quienes más nos lastiman son las personas que tenemos cerca. Entonces a uno de pronto alguien por allá le hace algo y uno dice, ay, qué tan maleducado, mira esa persona tan inculta, yo por allá no vuelvo porque esa persona es grosera. Pero cuando lo recibimos de una persona cercana, pues ahí es donde tenemos el problema, porque siempre recibimos esos agravios de personas que nos aman o que nosotros amamos y somos los agresores. Entonces, por eso debe implícitamente llevar estos componentes para que podamos hacer un proceso muy sincero y de otorgar el perdón. Es recomendable tener siempre en mente estos conceptos. Son indivisibles de una capacidad como la de perdonar. Recuerda que es imprescindible una actitud conciliadora para realmente acercarte a una persona que te ha causado algún tipo de dolor. ¿Por qué es bueno perdonar? Podría haber muchas razones por las que el perdón es positivo. Una de ellas es que nos permite mirar hacia adelante y seguir avanzando. Es difícil poder progresar si los obstáculos que tenemos por delante son el odio y el rencor. Para poder empatizar con una persona que te ha hecho daño, es necesario desprenderse de ciertos perjuicios y sentimientos de superioridad. El perdón ayuda a mantener la autoestima y a desprenderse de sucesos dolorosos del pasado.
y cuando nosotros perdonamos, digamos que hacemos un proceso bien interesante y es que nosotros evitamos quedar en resentimiento para luego sentir que nos pueden engañar y vivir en esa desconfianza. Obvio que si nosotros tenemos un proceso de aprendizaje y es que con esa persona tengo que tomar una distancia emocional, pero no vivo desconfiado de todo el mundo, no se puede vivir así. Hay límites que uno le pone a las personas y obvio desconfía, no puedo ser tan sincero, entregar mis secretos, etcétera, etcétera. Pero no podemos vivir en una constante, como en un desafío de engaño que me pueda generar a mí pues daño y sufrimiento constante. Y las claves para poder perdonar, entonces digamos cuáles son. La primera es tener, por supuesto, pues deshacernos de ese resentimiento que nos ha causado, porque siempre cuando hay de por medio una afectación emocional, yo lo que voy a tener es resentimiento. Y si yo no cuido eso, con el tiempo se me va a volver como una ira, como unos sentimientos de venganza, y a esa persona yo no puedo entrar en la vida ojo por ojo y diente por diente, porque pues entonces ¿en qué vamos a terminar? El segundo proceso es recordar o no recordar ese pasado, o sea, como no tenerlo tan presente siempre. No es que yo haga borrón y cuenta nueva, pues de pronto uno lo toma de esa manera, pero siempre vamos a tener presente que esa persona o miente, o es capaz de decir lo que no es, o me falló, pero estamos siendo conscientes de lo que estamos dando es otra oportunidad, con un mecanismo de aprendizaje y que esperamos de esa persona pues que nos dé lo mejor. Y el otro aspecto es aprender a escuchar. No puedo perdonar si yo no escucho al otro. El otro tiene que venir también con sinceridad, porque si viene a decirme mentiras, pues entonces no estamos haciendo nada. Pero esperamos que siempre preguntemos eso. ¿Eres sincero, sincera para lo que vamos a hacer? Hagamos el ejercicio, nos escuchamos y nos vamos a perdonar. Pero si no, pues no tiene ninguna función importante en el proceso de otorgar el perdón. Continuemos revisando entonces cuáles son esas claves para aprender a perdonar. Creer en la otra persona. Esto también significa tener fe en que la otra persona reconocerá y aprenderá de sus errores. Al fin y al cabo, el perdón no es más que una segunda oportunidad para aprender de los errores cometidos. Reconocer el daño. Si no somos capaces de reconocer el daño que nos ha causado, difícil será perdonar. Es muy común que como víctimas no reconozcamos del todo el dolor que hemos sentido, pero resulta imprescindible si queremos perdonar de corazón a la otra persona. Y lo más importante, por favor, es que si yo practico todo esto conmigo misma, soy compasiva, yo me escucho a mí misma, pues yo me puedo otorgar perdón por mis equivocaciones. Cuando eso pasa, soy una persona mucho más sensible de poder perdonar al otro, porque es que partimos del hecho de que nosotros no nos toleramos ni nuestras propias equivocaciones, entonces vivimos lastimándonos, renegando sobre nosotros mismos, reclamándonos el por qué, pero es que yo sí soy. Entonces empieza a venir un lenguaje negativo, intrusivo y muy resentido hacia nosotros mismos. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, no tenemos corazón, disposición ni emoción para recuperar a los otros, la relación con los otros, ni perdonarles mucho menos o aceptarles, ni hacer un buen proceso de perdón como lo hemos recomendado en el programa. Bueno, pues recordemos que siempre podemos estar mejor y los espero en mi consultorio.